El libro de Juan, todavía no terminamos Juan, ¿ya? Que sea el último capítulo no significa que este es el último mensaje. Lo único que sí, hermanos, que recuerdo que cuando comenzamos esta travesía de poder ministrar y hablar del libro de Juan, las primeras palabras que yo dije es que el libro de Juan nos va a llevar a humillarnos y postrarnos a los pies de Cristo. Porque cada vez que hemos ido viendo los pasajes, los mensajes, hemos visto la misericordia, hemos visto la bondad, hemos visto su gran amor derramado hacia cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada expresión, cada palabra, hermanos míos, que Dios nos ha entregado en este tiempo es para que nos humillemos y nos postremos delante de Él en adoración y en alabanza. Vamos al libro de Juan, capítulo 21, vamos a leer de los versículos 1 al 14, donde nuevamente vamos a ver la gran misericordia y bondad del Señor. Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. No es que esté viejo, es que la Biblia la hacen con letras más pequeñas, por eso hay que usar lentes. No diga, el pastor ya está viejo, no es por eso. Lo encontramos, no me mire así. Juan 21, del 1 al 14. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a ver nuevamente, como dije, la gran misericordia y la bondad de Dios. ¿Usted tiene comunión con Dios? Amén. ¿Sí? ¿Tiene comunión con Dios? Pero si yo tuviera que ponerle un mensaje, un título a este mensaje, no sería la comunión de nosotros con Cristo, sino que sería al revés, la comunión de Cristo con los discípulos. ¿Por qué? Porque vamos a irlo viendo a través de la ministración de la palabra, cómo el Señor desea y anhela, y a través de la Escritura nos muestra que Él siempre quiere tener comunión con sus discípulos. Pero antes de hablar de eso, algunas preguntas. ¿Por qué a veces nos alejamos del Señor? ¿Por qué a veces nosotros tendemos
a perder el rumbo? ¿Por qué a veces Dios nos busca tan persistentemente? Porque cuando vamos perdiendo el rumbo, el Señor nos va hablando, nos va diciendo, nos va mostrando. Coloca a alguien a nuestro lado, a nuestro frente, para que podamos volver a tomar el rumbo que a lo mejor perdimos. Y vamos a ver la historia de estos discípulos que en algún momento también empezaron a perder el rumbo. Pero vemos también cómo el Señor los fue a buscar. Porque si es cierto, hasta aquí Cristo había restaurado la fe de sus discípulos, pero faltaba algo que tenía que restaurar, y era la comunión entre sus discípulos y el Maestro. Pero para eso primero hablamos sobre una noche infructuosa. A estas alturas, hermanos, los discípulos habían dejado Jerusalén y se habían ido a Galilea, de acuerdo a lo que el Señor ya les había ordenado. Esta es la tercera vez, por lo tanto, las otras 2 veces el Señor ya les había dicho lo que tenían que hacer. Habían pasado momentos muy agitados, habían pasado de la frustración al gozo, habían pasado del lamento al gozo, habían pasado de la tristeza al gozo. Recuerden que en algún momento el Señor desapareció cuando fue llevado a la cruz y muerto, y los discípulos estaban totalmente desorientados. Hasta que se les aparece el Señor por primera vez a ellos cuando están reunidos, ¿cierto? Y el Señor empieza a alimentar nuevamente su fe. Después se le vuelve a aparecer cuando está con Tomás. Pero de aquí ya más o menos ha pasado un mes. Y los discípulos no han vuelto a ver al Señor. Y eso para cualquier persona, hermanos míos, que ve al Maestro y después ya no lo ves, empieza a tener confusión en su vida, empieza a tener desesperanza. Pero si yo vi al Señor ayer y ahora ya no lo veo, empiezo a desesperarme. Y eso es lo que ocurre con estos discípulos. Estaban los siete, Pedro, Tomás, Natanael, Juan, Jacob y otros discípulos más. Y Simón Pedro toma la decisión de decir: me voy a pescar. Como no tomándole un asunto importante, como no tomándole importancia a lo que estaba sucediendo. Es como: voy a volver a hacer lo que hacía antes. Recuerden que ellos eran pescadores. De hecho, de los 7 que están ahí, 4 eran experimentados pescadores: Pedro, Simón, Andrés y Juan. Ese era su oficio. Y cuando dice Pedro: me voy a pescar, es como decir: no sé qué hacer, voy a volver a hacer lo que hacía antes. Y los otros 6 agarran Pablo y le dicen: vamos entonces a pescar. Como que no tenemos nada que hacer, como que el Señor ya no está, volvamos a hacer lo que hacíamos antes. Y van, y en el mar de Galilea, obviamente que como pescadores experimentados sabían dónde ir para poder tener peces. Pero resulta que echan la red y no agarran ni un pez. Imagínense la frustración de que no está el Señor con ellos. Y más encima, cuando van a hacer una tarea cotidiana como echar la red para tener peces y pasar horas durante la noche y no agarrar ni un pez, más frustrado se siente. En nuestra vida cotidiana, hermanos míos, y en la obra del Señor, a veces es frecuente que pasemos por momentos así. Y no nos gustaría pasar por esos momentos. Pero a veces queremos que duren solamente un par de horas, unos minutos. Pero a veces vemos que estas situaciones se extienden por meses y hasta años. Sabemos que Cristo es real, sabemos que Cristo vive, sabemos que Él es fiel para guardar a su pueblo. Pero aún así a veces nos sentimos trabajando en medio de la oscuridad, haciendo grandes esfuerzos para tratar de que cambien las cosas, y las cosas no cambian. ¿Eso trae alegría en nuestra vida? No, trae frustración.
nos empezamos a deprimir. ¿Por qué, Señor, si te quiero servir me pasan estas cosas? ¿Por qué si nunca he estado enfermo, pero el día que yo decido seguir al Señor, me viene una enfermedad? Porque si nunca he tenido un problema en la vida, el día que decido servir al Señor, me viene el problema. Y no solo uno, sino que vienen varios a la vez. ¿Por qué me pasan estas cosas? Echamos la red a un lado, echamos la red al otro lado y nada. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué tanto esfuerzo en vano? ¿Por qué si quiero servirte? Más de alguno a lo mejor ha pensado, hacemos tanto esfuerzo para que la iglesia crezca o para que los hermanos se levanten y puedan venir a los cultos y nada. Oramos, ayunamos y nada. Quizás, hermanos míos, es que estamos dedicando nuestros esfuerzos al lugar o la misión equivocada. A lo mejor echamos la red donde no hay peces. O puede ser que estamos haciendo algo, pero no es lo que deberíamos hacer. O puede ser que pensamos que con hacer algo, e incluso hacer algo en el nombre del Señor, nos tiene que resultar. Porque la Escritura dice que todo lo que pidiéramos en el nombre del Señor, el Señor lo va a conceder. Pero es de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la mía. Y a veces hacemos las cosas de acuerdo a mi voluntad. Otras veces nos olvidamos que la prioridad de un cristiano es la comunión entre él y su Señor. Y en lugar de concentrarnos en eso, nos concentramos en el activismo. ¿Usted sabe lo que significa activismo? Hacer un montón de actividades. Hermano mío, el día lunes vamos a venir y vamos a cantar. El día martes vamos a venir y vamos a tener un culto de pura palabra. El día miércoles vamos a venir y vamos a tener un culto de puro testimonio. Y la gente grita aleluya. Pero eso es activismo. Eso no es comunión con el Señor. Y usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo no va a ser comunión? Leer la palabra. ¿Cómo no va a ser comunión? Dar testimonio. ¿Cómo no va a ser comunión? Orar. La comunión con el Señor es derramar mi vida ante los pies de Cristo. Es reconocer quién es Él y quién soy yo. Es reconocer mis pecados y mis faltas delante de Él. Es decirle, tú hablas y yo me callo. Pero a veces el activismo es, yo hablo y tú te callas. Tenemos que tener cuidado, hermano mío. ¿Sabe por qué? Porque a veces el pecado que mora en nosotros, porque seguimos siendo pecadores, nos desvía del objetivo que el Señor nos ha entregado. Solamente andando en la dependencia de su Espíritu es que podemos batallar con los deseos torcidos. Recuerden que la Escritura dice que tenemos una lucha constante entre nuestra carne y nuestro espíritu. Por eso la Escritura dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No podemos bajar la guardia. Por eso, hermanos, nos necesitamos los unos a los otros para animarnos, para exhortarnos. Usted no solamente necesita venir el día domingo y escucharme a mí. Necesita a su hermano, necesita a su hermana para alentarnos. Para que cuando alguien, no estoy diciendo para que me puedan entender, que se está quedando dormido espiritualmente, no físicamente, le diga, oye, no hay que dormir, hay que velar, hay que seguir adelante, es que me pasan tantos problemas, no importa, el Señor te va a dar la fuerza para levantarte. Necesitamos ese consejo, ese ánimo, esa exhortación. Durante esas noches infructuosas, es necesario que nos mantengamos, hermanos míos, aferrados al Señor por medio de la fe. Si no, vamos a estar como estos discípulos que echaron la red, que hicieron todo lo que ellos sabían hacer y no pescaron ni un pez. ¿Se ha sentido alguna vez así usted? Que todo lo que hace no resulta. Amén.
¿Se ha sentido? Yo creo que todos los que estamos aquí, todo lo que hacemos, Señor, nos resulta. Y uno a veces va a la librería, yo hablo como pastor, va a la librería, 7 pasos para que la iglesia crezca. Vamos a buscarlo. Y empezamos y no resulta. ¿Y cómo si al que escribió le resultó, cómo a mí no me resulta? 5 pasos para que el matrimonio sea duradero. Y hay hermanos que lo leen y tampoco resulta. 3 pasos para que los adolescentes le hagan caso a sus padres. Y los papás lo hacen y tampoco resulta. 10 pasos para que tu financia, lo económico sea próspero. Si estamos más endeudados todavía. Y no resulta. Porque estamos, hermanos, en el lado equivocado, echando la red en el lado equivocado. Como estos discípulos. Pero la historia no termina ahí. Viene después de esa noche infructuosa que no dejó nada positivo, viene el amanecer, el reencuentro con Cristo. Luego de esa noche Jesús se le aparece a sus discípulos y Él hace un despliegue total de su gloria. No solamente una aparición física y repentina, donde sus discípulos pudieron verlo, sino que demostró su poder y su amor, su majestad divina, también su compasión divina y humana para con los discípulos. Salen totalmente destruidos, totalmente desganados, hermano. Porque los que entienden lo de la pesca no es llegar y echar los remos para adentro y listo. No, es todo un esfuerzo que hay que hacer. Es pasar el frío, es pasar el oleaje, es el tiempo, hermanos, que pasa y no cae ni un pescado. Es como cuando usted va, no sé, los que han trabajado, los que hemos trabajado en comercio, hacen todo el esfuerzo para vender sus cosas y son las 2 y la 1 y todavía no tienen nada vendido. ¿Sabe la frustración que hay adentro? ¿Sabe el desánimo? Justo hoy día tenía que comprar el gas. El gas, por ejemplo, 25,000 pesos y no he vendido ni 100 pesos. ¿Sabe la frustración que se viene en el corazón? Tengo que pagar cuentas, tengo que pagar esto, tengo que comprar alimentos para los niños y no hay ni uno. Así se sentían estos discípulos. Y usted a lo mejor se dirá, pero ¿está el Señor? Claro que estaba el Señor, pero ellos aún todavía no lo habían reconocido. El Señor, más encima es chistoso el Señor. Mire cómo se presenta, hijitos, aleluya. Cualquiera podría decir gracias, Señor, por esa expresión, pero eso después de decirle hijitos les pregunta, ¿tienen algo para comer? Yo creo que el cristiano moderno le hubiera contestado mal al Señor. ¿Quién me venía a preguntar si tengo algo para comer? Si no veis cómo estoy. Es el cristiano moderno. Pero en ese momento los discípulos, me imagino que deben haber mirado al Señor, porque todavía no lo reconocían, lo deben haber mirado feo. Esa mirada que tiene fea el cristiano, así como, con la mirada le dice todo, apártate de mí. Pero el Señor con su qué, hermano, hace esta pregunta, para darles a demostrar que sin Él nada pueden hacer. En ese momento Jesús les dice, vayan y echen la red nuevamente. El cristiano de hoy en día le hubiera dicho que sí o le hubiera dicho que no al Señor. Ande, echarla tú. En otras palabras. Pero eso le hubiera dicho. Pero los discípulos
discípulos, hermano, aún con la frustración, aún, hermanos míos, con la desolación, la desesperanza, van y echan la red. Y lo que pasa ahí es el milagro y la mano del Señor obrando en ese momento. Porque la red no podía contener los peces. Y se parece a la misma situación. Mire, voy a retroceder cuando el Señor llama a estos discípulos. Están en la misma situación. En la barca no habían agarrado nada durante la noche. Y el Señor se sube a la barca y va con ellos. Y resulta que cuando viene el milagro, tienen que llamar a otros barcos para poder tomar esos peces y llevarlos. Y es ahí cuando el Señor les dice: desde ahora van a ser pescadores de hombres. Y este es el mismo milagro. Era para nuevamente confirmar y despertar esos corazones. Porque nosotros, cuando conocimos al Señor, ¿cómo somos? Somos poderosos, somos potencia. Nos movemos para allá, nos movemos para acá. Queremos estar siempre antes del culto. Los que son músicos, hermano, ensayan una y otra vez para darle lo mejor al Señor. Los que son buenos para predicar, predican aquí, allá, en todos lados. Pero pasa un tiempo y se acabó la gasolina. Se acabó. Nos volvemos normales, por decir. Venimos al culto. Sí, ¿por qué siempre tengo que llegar yo de los primeros? Empezamos a llegar justo a la hora y después llegamos pasado de la hora. Ya no tenemos esa vivencia, ese espíritu que estaba vibrando en nosotros, que estaba alentando nuestro corazón, ya no está. Nos da lo mismo y empezamos como a decaer. Esto le había pasado a los discípulos, por eso Cristo tiene que volver a hacer el mismo milagro. La misma situación que lo hizo la primera vez, lo hace la segunda vez, para nuevamente despertar el corazón de ellos. Habían pasado la noche sin agarrar ni un pez. Y resulta que la segunda vez estaban en la misma situación. ¿Para qué nuevamente hacer este milagro? Para recordarle cuando recién fueron llamados. Y es eso lo que hace el Señor constantemente, llamándonos la atención, despertando nuestro corazón, haciéndonos entender cuando Él vino por primera vez a nuestra vida. ¿Cómo éramos cuando vino Él por primera vez? Queríamos dejar todo por Él y llorábamos y adorábamos y orábamos y leíamos la Escritura y éramos diligentes con su presencia y le buscábamos a cada instante. Pero algo pasó en el proceso que empezamos a dejarnos, empezamos a estancarnos, empezamos a soltarnos de su mano. Por eso el Señor tiene que nuevamente hacer este milagro para recordarles el propósito por el cual ellos habían sido llamados. ¿Se acuerdan lo que Cristo le dice a la iglesia de la Odisea? Tengo algo contra ti. ¿Qué dice? Que has dejado de lado tu primer amor. Y le dice: ahora arrepiéntete y vuelve nuevamente a tener ese amor que tenías por mí. Porque a eso viene el Señor, hermano, restaurar esa comunión. Bendito el Señor. Separados de mí nada podéis hacer. El propósito de este milagro fue abrir los ojos de estos hombres, hacerlos ver por sí mismos. Nada podían hacer, necesitaban del Señor, así como usted y yo necesitamos del Señor. Y ahí aparece Pedro. Pero antes de Pedro hay uno que lo reconoce, y ese es el amado. Están danzando, no se preocupen. A esta hora les baja el espíritu. Dice que el discípulo amado reconoció al Señor. Ellos están en la barca. Y cuando escuchan la voz del Señor, el discípulo amado, que es Juan, que es glorioso porque él jamás quiso darse la importancia.
como algunos tienen querer darse la importancia. Él solamente escribe el discípulo amado, nada más, pero es Juan, el apóstol Juan, que reconoce la voz del Señor. Y es eso lo que necesitamos, esos discípulos que aprendan a reconocer la voz del Señor. Amén. Pero también necesitamos al otro discípulo que fue Pedro, que rápidamente comenzó a nadar. Supongo que sabía nadar porque nadó 90 metros de donde estaba la barca a la orilla donde estaba el Señor. Nadó 90 metros, hermano, apresurado por querer estar nuevamente cerca del Señor. Y en ese momento es que comienza la comunión nuevamente a ser restaurada. ¿Y sabe por qué? Porque este es glorioso, hermano. El Señor les prepara el desayuno. No es que los discípulos le prepararon el desayuno, fue el Señor el que les preparó el desayuno. Fue el Señor el que les tenía la mesa servida. Vengan, muchachos, y coman. Alguien por ahí me dijo una vez, no, nosotros buscamos al Señor. No, estás equivocado. El Señor busca. El Señor hace todo para que usted y yo le busquemos. Porque si fuera por nosotros, nos iríamos para otro lado. Pero mira, hermano, ¿quién es el que les esperaba allí en la orilla? Era el Verbo de Dios, el creador de todas las cosas, quien recibió la potestad en el cielo y en la tierra. Es Cristo quien en sus manos recibió todas las cosas. Es ese mismo Cristo que con sus manos le estaba preparando el desayuno a sus discípulos. Y eso era porque Cristo quiere restaurar la comunión entre Él y sus discípulos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Cristo iba a querer restaurar esa comunión? La respuesta es muy profunda, pero muy fácil también de entender. Sencillamente, porque así es Él. Es su pura gracia y su misericordia. Nada más. No, es que Dios tiene que haber visto algo bueno en mí, por eso Él quiere restaurarme, que Él quiere hablar conmigo. No, hermano. Si dice la Escritura que en nosotros solamente hay maldad y pecado. Solamente por su gracia y su misericordia es que Él quiso restaurar esa comunión entre los discípulos y Él. Y por esa razón quiere restaurar esa comunión entre Él y nosotros. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, va a sepultar nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, sencillamente por su misericordia. Nada más. Gracias, Señor. Ese desayuno en la orilla, hermanos míos, nos muestra la gran misericordia de Dios hacia nuestras vidas. El Señor preparó todo y puso la mesa para sus discípulos. Es Cristo quien los busca. Aún después de resucitado les sigue sirviendo. Recuerden que Cristo dijo: yo no vine a ser servido, vine a servir. Vine a servir. Y ojalá nosotros pudiéramos tener, hermanos míos, esa misma dedicación de servir a otros. Pero queremos que otros nos sirvan. Cristo se preocupa de sus necesidades físicas, pero está apuntando directamente a sus corazones. Tal fue el impacto, hermanos míos, de Cristo con sus discípulos, que Juan, el apóstol Juan, se acuerda exactamente de los pecados que entraron en la barca. Dice 159 pecados. Me acuerdo totalmente. Porque eso es lo que hizo el Señor, un milagro. Les mostraba a Cristo el poder, el dominio de su creación. Pero por otra parte les mostraba la misión a la cual estaban llamados y a la cual nosotros también estamos llamados, a ser pescadores de hombres. Sí, Señor. A veces, hermanos míos, nos olvidamos
de las primeras 3 letras del alfabeto. ¿Cuáles son las 3 primeras letras del alfabeto? ABC. Fácil. Pero a veces nos olvidamos de eso. Es lo más básico, pero fácilmente nos olvidamos. Reencontrarnos con el Señor, de renovar nuestra relación con Él, se nos olvida. Cuando nuestros ojos reconocieron al Señor por primera vez y vimos su gloria, hay un impacto en nuestras vidas, pero que con el tiempo nos vamos olvidando. A veces por causa de nuestra desobediencia, a veces por causa de nuestros pecados, a veces por causa de la costumbre religiosa que hay, pero se nos olvida de lo más básico, y lo básico es tener relación, tener comunión con nuestro Señor. Amén. Cristo siempre ha querido tener comunión con el hombre. Amén. Amén. Desde el momento que crea a Adán y Eva, le da aliento de vida, lo hace un ser viviente y lo puso en el huerto. ¿Para qué? Para tener comunión con Él. Nada más. No la necesitaba, pero por su misericordia Él lo quiso hacer. Nada más. Dice la Escritura que el Señor se paseaba en el huerto al aire del día. Él se paseaba y conversaba con Adán porque quería tener esa comunión. Por su misericordia. Una vez que nuestros padres, hermanos, pecaron, Adán y Eva, antes de recibir la maldición contra ellos por su desobediencia, el Señor les promete una esperanza en Génesis 3:15, donde el hijo de la mujer aplastaría a la serpiente. ¿Sabe lo que significa eso? Que nunca en la humanidad, hermanos míos, iba a haber ningún creyente que le adorara o le buscara. Siempre iba a haber al menos uno. ¿Se acuerdan cuando el profeta Elías le dice: Señor, tengo miedo que me maten, pues estoy escondido en una cueva? ¿Qué le dice el Señor? 7,000 no han doblado sus rodillas a Baal. Porque siempre Dios ha tenido un pueblo que le busca, que le ama. Aunque sea pequeño, tiene un pueblo que le busca de verdad. Luego, hermanos míos, está Caín y Abel. Abel quiere adorar y servir al Señor, quiere tener comunión con Él. Viene Caín y lo mata. De ahí viene Set. Y de ahí siguen un montón de hombres que a pesar de que han pecado y han sido sacados de la tierra, siguen adorando y siguen buscando al Señor. Enoc caminó con Dios. Noé, a pesar de sus pecados, halló gracia delante de los ojos del Señor. A veces nosotros creemos que solamente Cristo aparece visiblemente en Belén cuando nace. Pero hay una palabra dentro de la teología que se llama teofanía, apariciones de Cristo antes de Belén. En el Antiguo Testamento Cristo aparecía como el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, hermanos míos, fue aquel que comió con Abraham en su tienda. El ángel de Jehová fue el que le dijo a Abraham: no claves tu puñal sobre tu hijo, cuando Abraham iba a presentar a su hijo en sacrificio. El ángel de Jehová, hermanos míos, es aquel que luchó contra Jacob. Cristo luchó contra Jacob y le cambia el nombre a Israel. Fue Cristo quien se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y quien luego lo guió en camino del desierto. Luego se aparece a Josué para darle la victoria cuando están entrando a la tierra de Canaán. Fue Cristo quien llamó a Gedeón. Fue Cristo, hermano, que anunció el nacimiento de Sansón. Fue Cristo en que se le apareció a los profetas como Zacarías. Y luego la Escritura dice en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dejó su gloria, dejó su trono, dejó su poder, dejó todo por venir a tomar la forma de un hombre. ¿Sabe para qué? Para restablecer la comunión entre
entre Él y el hombre. Eso es lo que hace Cristo. No es lo que hace el hombre. Ay, yo voy a buscar del Señor. El Señor produce en nosotros el que le busquemos. El Señor nos da los medios para que nosotros le podamos buscar. Y a pesar, hermano, que fue insultado, a pesar que fue Cristo blasfemado, a pesar que Cristo fue traicionado por los mismos discípulos, Él los va a buscar. Él se va a reencontrar con ellos. ¿Qué sería de nosotros si Él no estuviera? ¿Qué sería de nuestra vida si el Señor no estuviera? Estaríamos hundidos en el lodo. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si el Señor no nos hubiera buscado para salvarnos? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si el Señor no nos buscara día tras día? Porque Él nos habla, nos llama día tras día. A pesar de ser Él el ofendido y que no tiene necesidad de nosotros, el Señor está dispuesto a ir en nuestra búsqueda. Y usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo? Si soy yo el que lo busca. Muéstreme en la Biblia, no hay ninguno que buscó al Señor. El Señor siempre le habló. Siempre. No hay ninguno. Nadie, hermano. David no. Dios fue a buscar a David. Saulo. Dios lo llamó. Cristo lo llamó. A los discípulos, Cristo fue a su encuentro. No hay ninguno, hermanos, que haya dicho, por las mías yo voy a ir a buscar al Señor. El Señor siempre sale a buscar a sus ovejas. A veces nosotros somos inconstantes. Somos a veces torpes. A veces pensamos, hermanos, que nosotros podemos limpiarnos por nuestros propios medios. Tenemos que hacer esfuerzos para alcanzar la salvación o la perfección. Ya voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto otro. No, hermanos míos, si no es con la ayuda del Señor, no podemos cambiar nuestra vida. Cristo fue a buscar a estos discípulos a sus labores cotidianas, donde pareciera que ellos se estaban retirando, se estaban olvidando del llamado que Cristo les había hecho. Y Él va a buscarlos para despertar su corazón, para nuevamente impactar su corazón, para nuevamente levantar ese corazón que estaba decaído. Y lo mismo hace con nosotros. Las circunstancias, las enfermedades, los problemas nos decaen. Las situaciones nos decaen. El escuchar las noticias que ocurren en el mundo y en la sociedad hoy en día nos decaen, nos desmotivan. O dígame que a usted le alegra, o su corazón está firme cuando escucha que están despidiendo gente, que están cerrando fábricas, que usted va a sacar un número al hospital y la atienden no sé para cuánto tiempo más. Estos días leía la noticia de una persona que fue a sacar número el 2019, recién, hermanos, el mes pasado la llamaron, recién el mes pasado la llamaron. Eso nos desmotiva. Los problemas cotidianos que tenemos nos desmotivan. Pero ahí está el Señor queriendo levantar nuestro corazón nuevamente. Nos habla para nuevamente levantarnos. Nos despierta. ¡Hey, despierta! Confía en mí. Ten esperanza en mí. Nos levanta del sueño. Fija nuestros ojos en Él para que nosotros le podamos amar y le podamos servir. Para que podamos derramar nuestra vida completa a los pies de Él. Romanos capítulo 8, versículo 35, 38 y 39 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí sale un hermanito de otro lado diciéndome: ve, ahí dice que yo no me voy a separar del Señor. Eja, le digo yo, medio guasito, eja. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo?
de su amor. Es su amor, no el mío. ¿Quién me va a separar de Él? Si Él nos ha salvado, ¿quién nos va a separar? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, por las cuales estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor Jesús nuestro. Si el Señor, hermano, está en nuestro corazón, nada nos separa de su presencia, nada nos puede desmotivar, porque Él está ahí constantemente bendiciendo y fortaleciendo y levantando nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos que despertar. Mire lo que voy a decir, ni siquiera nuestra estupidez, nuestra porfía, nuestra necedad nos puede separar de su amor. Y usted me dice, pastor, pero ¿cómo si somos porfiados? Aún así el Señor va a estar hablando, va a estar hablando, va a estar hablando, va a estar hablando en nuestra vida. Eso demuestra su amor para con nosotros. Porque si no tuviera amor nos dejaría solos. Pero el Señor nos deja solos a los suyos. Alguno me va a decir lo que me dijo una vez una persona. Pero es que los discípulos tenían a Jesús ahí mismo. Lo tenían presente. Y mi respuesta fue, Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. Para que esté con vosotros siempre. No van a estar solos. Que Jesús no esté físicamente no significa que estamos solos. Está el Espíritu Santo. Y alguien una vez tuvo la osadía de decirme, pero si el Espíritu Santo no es Jesús. ¡Ay, Dios mío! Ahí me salió medio humano. ¡Ay, Dios mío! Le dije, es lo mismo. Es lo mismo. Es Cristo y el Espíritu Santo es lo mismo. El Espíritu Santo está para mostrarnos a Cristo. Para levantarnos como lo hacía Cristo. Es lo mismo. No hay un poder menor. Lo que está diciendo Cristo en ese pasaje es que Él sigue con nosotros a través del Espíritu Santo. No es un Jesús de calidad inferior. No es simplemente una idea de esperanza y consuelo. Es esperanza y consuelo a través del Espíritu Santo. No es simplemente un poder en nosotros. Es Dios quien viene a través del Espíritu Santo a nuestra vida. Es único, Señor. Hermano mío, creo que es el tiempo de buscar la comunión con el Señor. Que dejemos que Él nos encuentre. Y usted me va a decir, no, es que tengo tantos problemas, tengo tantas circunstancias. Separado de mí, nada podéis hacer. Para eso vino Cristo al mundo. Para eso murió, para eso resucitó. Para que nosotros fuéramos salvos, pero para que también pudiéramos tener comunión con el Señor. Así como Cristo les presentó y le hizo todo el desayuno a sus discípulos, también lo ha hecho con nosotros. Ay, que no tengo fuerza, yo te doy las fuerzas. Es que tengo hambre espiritual, yo te doy de comer. Yo soy el pan de vida. Es que me desvié del camino, yo soy el camino. Es que he escuchado tantas falsedades, yo soy la verdad. Cristo ha puesto todo en la mesa para que usted y yo vengamos y comamos gratis. Porque no va a faltar que decir que no tengo ni uno. Gratis. Esto es gratis. Dios, hermano, se ha acercado a nosotros, se hizo hombre, vivió en medio nuestro, envió a su Espíritu Santo para vivir en nosotros y hacernos su templo. Él es quien nos llama a través de su palabra todos los días. ¿Por qué seguirnos resistiendo? ¿Qué puede ser mejor, hermano mío, que tener esta comunión con el Creador? Con aquel Padre que dio hasta su Hijo por nosotros. Nadie nos ama más que Dios. Nadie nos conoce mejor que Dios. Nadie anhela lo mejor para nosotros más que Dios.
Alabanza su nombre, Señor. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad. Y usted me va a decir: gloria a Dios, porque el Señor está ahí arriba habitando en la altura y la santidad. Pero el texto no se queda ahí, sino que también dice: y habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Él está ahí arriba, pero también está aquí. Él está ahí arriba, pero también está aquí. Él habita arriba, pero también habita en el corazón. El Salmo dice que cuando el Señor ve danzar a su pueblo, Él baja a danzar con su pueblo. Él baja cuando le están adorando. Él baja ahí a estar presente en la adoración de los santos. Es maravilloso nuestro Salvador, quien es digno de toda gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Ante quien se rinde toda la creación. Ese es el que le sirvió los panes y los peces a la orilla del lago. Y es el mismo que nos llama a tener comunión con Él. No es simplemente una idea para consolar nuestra alma. No son solamente simples palabras. Es que Cristo vive y nos dice en su palabra: vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estamos teniendo comunión con el Señor. Si nos hemos apartado, es que el Señor hoy día nos dice: aquí está, ven a comer conmigo, porque yo quiero tener comunión contigo, por pura gracia y misericordia. Y no me diga: es que tengo tantos pecados. Arrepiéntese y el Señor te limpia de pecados. Y para eso vino. La comunión, hermanos, es restablecer lo que estaba perdido, lo que estaba quebrado. Y Él tiene el poder para transformar nuestra vida, para levantar nuestra vida, para sostener nuestra vida, para nuevamente levantar nuestros brazos, para avivar el fuego que alguna vez se encendió en nuestra vida. Es que el Señor no sabe todas las cosas que pasan. Es que el Señor no sabe todo lo que estoy viviendo. El Señor sí lo sabe. Y el Señor sufrió el doble y el triple de lo que estamos sufriendo. Pero aún así el Señor está aquí para levantarnos. No te vayas, hermano mío, sin tener comunión con el Señor. No llegues a tu casa siendo el mismo. Sigue teniendo comunión con Él. Porque Él nos busca incansablemente para tener comunión con nosotros. Para eso nos llamó. Para eso nos rescató. Para eso nos salvó. Para poder hablar con nosotros. Para poder estrecharnos la mano. Para abrazarlo. Para conversar. Eso es la oración, conversar el uno con el otro. Pero hoy día las conversaciones son totalmente distraídos. Totalmente separados de la realidad. Que no sea así con el Señor. El Señor vino a restaurar la comunión con sus discípulos, pero también quiere restaurar la comunión con nosotros. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Cierre sus ojos. Si ha perdido la comunión, es el momento. Si se ha soltado de la mano y siente que se está como desviando, es el momento.